Tenemos con nosotros a Xoán Villar, que es socio, agora escritor, y para mí é unha persona de encuentros e de consensos, un exemplo de militancia polo asturiano. Xoán é unha persona que de neño, pues fue a la escuela, en la escuela que vos imagináis en la época en la que era, y que sufrió también y vivió casos de discriminación lingüística. Como sabéis, el título de este seminario é Oficialidad al Camín de Constitucional de Futuro para el Asturiano, y que este año titulamos como un mundo entero de lingües, cómo combatir la discriminación lingüística. Y quisimos meter este acto para demostrar que la discriminación lingüística no puede ser algo que nos amarre, algo que nos funda, algo que nos haga desprendernos de la nuestra propia lengua, sino que a pesar de dificultades, de problemas, de torgues, siempre hay que caltener la ilusión y el amor por un idioma. Xoán é un ejemplo de cómo esa discriminación, cómo esa represión se puede superar. Aparte de ello, agarró conciencia lingüística, alfabetizóse en asturiano, haciendo unos cursos de iniciativa por asturiano, y acabó con ese desconocimiento de que efectivamente sabía falar asturiano, pero non sabía escribir na súa propia lingua. Estos días, con tal de despreciarnos, de humildarnos, un grupo parlamentario sacó una campaña entrugando un montón de xente que era la lingua. Si sabía falar asturiano, evidentemente hay una generación que no sabe, no tuvo acceso a esa alfabetización. Evidentemente, no hay que descubrir la pólvora, eso es una realidad. Hoy, con el testimonio que tenemos, y que no hay edad ni torga para aprender asturiano, que hay que siempre mantener esa llama viva del amor por la lengua propia. Así que lo primero que pediría también para Xoán, de todos vosotros, y que esto es algo casi un poquillín anónimo, pero él prendió la mecha para un cambio histórico muy importante en la FSA relativo a la postura histórica sobre el asturiano. Con lo cual, lo primero que vos pido para él, por favor, y un aplauso por ese trabajo que hizo y que logró que hoy en la Xunta General del Principado de Asturias haya una mayoría parlamentaria a favor de la oficialidad. Muchas gracias, Xoán. Muchas gracias. La primera entruga que te voy a hacer es cómo fue esa vivencia de escolín en Selorio, de un neño falante, pero que no tuvo acceso a esa escolarización. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso fue lento, fue muy lento. Pero yo quería darte primero las gracias. Quiero darles gracias, sincero agradecimiento a la organización de este seminario y a todas las personas que lo hacéis posible, y no es en mérito mío lo de la oficialidad. En Iniciativa por los Asturianos fuimos un grupo muy grande que trabajamos por ello, y todo el mundo tiene que hacerse valer. Y lo que me decís de cómo fue. Bueno, pues fue de la siguiente manera. Yo en casa mía, por parte de mi mamá, siempre tuvimos una conciencia del asturiano muy afitada. Lo primero, que tenía una tía, María Balbín, que todo el mundo puede conocerla, que nos teníamos aquel libro de él, que leíamos de él, todo seguido, muchas veces. Mi mamá nos leía todo lo que caía en nuestros manes, nos lo leía, nos lo hacía saber. Falábamos en asturiano, los 4 abuelos, mis padres, y o sea, fue un proceso desde niño. La educación fue normalmente en castellano, como todo el mundo, pero bueno, la conciencia estaba ahí. Y en ese caso, ¿cuándo te diste cuenta de que esa lengua en la que te falaba Tomás, que era diferente al castellano, no pudiste alfabetizarte en ella? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Me di cuenta de grande, además ya era una necesidad que tenía. Entonces, nada más que tuve la oportunidad, en el 12 ya empecé a hacer los cursos, y nada más que tuve una pequeña noción que no sabía, pero ya empecé a escribir en asturiano.
en redes, en todos los sitios, hasta en el trabajo. Hasta en el trabajo. Hasta en el trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Historias del Más Acá, que es la obra que estamos presentando? Bueno, ese libro, pues, empecé a hacer tornes de algo que tenía, empecé a hacer tornes, pero ya empecé a partir del 12, cuando ya tenía un mínimo conocimiento de escribir en asturiano. Y lo que tiene el libro es desde el 12 hasta la pandemia. Y durante la pandemia, y ahí reescribí, corregí e llantéme a xuntar. ¿Cuántos relatos en total recuelle Historias del Más Acá? Van 26 relatos, en una temática muy clara, relacionado con la Asturias que ya no lle, con la otra Asturias. Vamos a pensar que está desde el entamo del siglo XX hasta los años 60. O sea, idealizar una Asturias un poco también vinculada al mundo rural. Exactamente. Al Siselorio que tú conociste. Asturias, que era la mayoritaria y era la que había, la mayoritaria. ¿Cómo consideres también que camudó esa Asturias de los años 60 de la que estamos hablando en la presencia del asturiano en la vida diaria? Bueno, la pérdida de falantes es obvia. Fue ya menos. No hay más que salir a los pueblos. Pero también es cierto que estamos agarrando mucha conciencia lingüística, ¿no? Estamos trabajando y hay un puxo de xente mozo. ¿Qué nos tienes preparado ahí para ayer relativo a la presentación de Historias del Más Acá? Tengo aquí un rollo. Bueno, hombre. Lo primero era dar las gracias a los colaboradores, a la familia que están todos hoy aquí, a los amigos que están aquí también, y quiero darles las gracias a todos por facilitarme, por la su paciencia, por la motivación, y felicitarme la labor de escribir y sentir ese apoyo para poder estar hoy aquí, así de sencillo. Y a los colaboradores, al corrector desinteresado, al editor, por su asesoramiento y contar conmigo para hacer el diseño, al mío presté. A Iniciativa por Asturiano y el diario digital Villaviciosa Hermosa, que colaboró con ellos desde el 16. A la fin fueron los motivadores y a inspiradores precisos desde va tiempo. Gracias a todos los que me citaron y que hicieron posible el libro. Y el libro, Historias del Más Acá. ¿Qué puedo decir del libro? De la temática también sellada a los relatos y de qué podría escribir para sentirme cómodo, para desendocar los temas. Quiero decir lo primero, que no soy de I3, pero hay de ser atrevido y estoy aquí. Con la mía timidez, y si hay anco, esculpaime, neguéme a hacer revisión de estilo. Y esto es lo que hay está ahí en el papel. Los relatos, como ya dije antes, están escritos desde el 13, que empecé a escribir en asturiano y a hacer tornes de lo que tenía, hasta el 20, son 26. Los 3 últimos están dedicados, no tienen mucho que ver con la temática anterior. Los que están dedicados y son personales. Y hay 3 poesías, no hay un libro de poesías, pero hay 3 poesías que son de las 3 nietes, que están fechas con todo el amor que se puede uno imaginar. Los relatos que no están relacionados entre sí, nada más hay un que se titula Pepón, que está en 3 capítulos. Hay varios de ellos que están relacionados directamente con la mi villa, Villaviciosa, con mi pueblo, escritos con una motivación y pasión especial, muy fondera. Y trato de escribir no en lenguas sencillo, una narrativa, no una prosa con un punto a veces poético, tocando en ocasiones la lírica. La época en la que se desenvolquen las historias puede decirse que está en el entamo del siglo XX hasta la década de los 60, de las Asturias que ya no vemos, la que ya no está, de aquella que ya era la mayoritaria y representativa,
y cada fecho está en el olvido para las generaciones tras de mí que ya vieron el cambio. Entré escribiendo de lo que podía y más conocía y sobre todo lo que más me motivaba. Pensé que ahí podía tener el mío espacio de escribir historias que quizás podían ser producto de la inmersión del autor, quizás no. Parecíame que escribir de estos dichos, fechos, historias de la transmisión oral podía ser un tema interesante para desear las mías versiones escritas de las Asturias perdidas, de esas Asturias que no va a tornar. Porque soy de la última generación que lo puede contar, y para la de la generación de estas de mí, cada fecho perdió. Según el conferenciante de ayer, José Enrique Gargallo, escribir así y de esto, defínete y puede ocuparte, cambiarte la vida y no puedes ni debes a renunciar a ello. Intento contar las historias en asturiano, la mía lengua de casa, la que me aporta identidad, la que me confirma y me define, y la que siento. De fecho, la que me conforma. La mía narrativa intento combinar elementos de la vida cotidiana, tradición y el paisaje asturiano, que incluyen personajes que reflejen la cultura popular, como Pepón, Rosina o Melín, que viven aventuras marcadas por trabajo, por la familia. Esas aventuras y desventuras cargadas de emociones en la vida rural, de trabajo, series diarias con las sus miserias, las historias de aquella época, esa época olvidada, que influyó profundamente en la vida de los personajes, inmersos en esa vida del pueblo asturiano. El modo que define el paisaje y el sen de vida cotidiana, las relaciones sociales, la conexión con la naturaleza y configurando la identidad cultural de los protagonistas ligados a los costumbres y al su entorno natural. Los valores y elementos naturales están fonderamente ligados a las sus emociones y tradiciones, que a la fin marcaron el paso de las actividades y los ciclos de renovación y adaptación. Esa época de la vida en la nuestra tierra de subsistencia, amosando dependencia directa de los recursos naturales para su sustento, adaptándose a las estaciones del tiempo y comprendiendo los ritmos naturales que influyen en las decisiones y experiencias de los protagonistas de estos relatos. En los relatos dedicados hay dos de agradecimiento. Manca, dedicado a un amigo que llegó sin avisarme. De esas personas que están ahí, que pudiste conocer y dejaron huelga. Y referente a la tía María Balbín, la escritura en asturiano, que sí fue el mío referente. Para llegar donde bien niño en asturiano y entender que ya era la mi lengua, que me emocionaba todo lo que llegué tantas veces. Y también hay unas poesías dedicadas. La mi idea era que el libro era intimista y que quedara en el mi entorno, pero a la fin el libro quedó un sen más abierto. Las poesías son de las mis nietes y no es preciso de explicar con el amor y la emoción que les escribí. El libro ofrece una visión reflexiva de la época descrita y quiero agradecer al público su interés y convido a fondar a los que tengan la oportunidad de sus páginas para descubrir si el libro impacta en un ser inspirador. Muchas gracias. Vamos a poner a los niños a tocar ahora.
no es para suyo. Ah, sí. Tú di lo que quieras y... No, Joan, que esto, la verdad que estamos encantados de ver esa evolución, ¿no? Llevamos 24 horas casi aquí seguidas falando de discriminación, de problemas que atoparon personas al querer estudiar en asturiano, al facer a constituir una empresa en asturiano, vimos onelarlas, al cambiar el nombre y los apellidos. Ver también que xente que sufrió esas realidades y logra superar esa situación y ganar conciencia lingüística y importantísimo. Güey, convertimos también eso también un poquín en un homenaje a la tu trayectoria de militante del asturiano y creo que tienes una sorpresa para nos y para ti también, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, quiero que cierren ellos este espacio. Ellos cierren el libro con las sus poesías y quiero que sean ellos los que cierren este espacio. Para mí, un regalo. Estamos hablando de... Por la vuestra presencia y la música de ellos. Leire y de Nora, que son les nietes de Joan, que acaben de llegar de Nueva York, ¿no? Para arriba, venga. Y van a interpretarnos dos obras que se titulen The River Are Free y El Molín, ¿no? Esto no es la Quinta Avenida, pero presta también, ¿no?